Bueno, empezamos a grabar el curso universitario de posgrado y agradezco la invitación para hablar un poco de genética básica, formas de herencia y algo de epigenética. ¿Cómo encararía el estudio de la genética ocular? Siempre pensando que somos oftalmólogos, yo en persona soy oftalmólogo, no genetista, entonces tenía algunas nociones básicas de genética, qué es el ADN, ARN, la síntesis proteica, qué son las mutaciones, las herramientas moleculares que nos llevaron al conocimiento de de la genética, digamos en sí, los tipos de herencia. Y después hablaremos algo de epigenética, test genético, y las nociones de terapia génica probablemente la tengan en otro módulo. Lo primero que tenemos que saber que la herencia es la transmisión de los rasgos de una especie. Generalmente uno cuando habla de herencia en medicina se refiere a los trastornos fundamentalmente hereditarios, o sea, enfermedades, rasgos patológicos. Pero son todos los rasgos, generalmente los rasgos normales: altura, color, predisposición a enfermedades o a otras cosas. Y obviamente nosotros fundamentalmente nos vamos a enfocar en la herencia de los trastornos hereditarios de los... Ahora bien, pero toda la herencia está dentro de una caja, esta caja, como yo digo, lipídica, que es importante después en las nociones cuando queremos hablar de las terapias génicas, que es la célula. Y la célula dentro de esta misma tiene una pequeña caja más pequeña, digamos, que es el núcleo, donde va a estar toda la cromatina, o sea que es todo nuestro libro genético, como le digo a los pacientes, todas nuestras características genéticas. O prácticamente todas, porque también tenemos el ADN mitocondrial que va a estar en la mitocondria que está ubicada en el citoplasma. Como dijimos, en el núcleo va a estar toda esta información en la cromatina. Entonces, envuelta también por una membrana, pero esta membrana ya va a ser porosa y estos poros van a ser importantes en algunos momentos de la síntesis proteica. Entonces, el mapa genético, toda esta cromatina va a estar compuesta por ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, como dijimos que está en el núcleo, y van a estar envueltas en pequeñas estructuras llamadas cromosomas. Esto es el número de 46 o 23 pares en cada célula y que se distingue más o menos así. Son estructuras con un centrómetro, como si fueran unos moños, centrómeros, algunos bastante parejos, pero generalmente se distinguen unos pies largos y otros más cortos, o brazos largos y brazos cortos, disculpen. Importante porque el brazo corto generalmente se lo denomina P y el brazo largo se lo denomina Q. Y digo importante porque ahí muchas veces cuando nos enseñan o nos dicen o nos quieren localizar una mutación, nos van a hacer referencia a estos brazos, nos van a hacer referencia al número de cromosomas, el 12, y a un brazo, el brazo largo del 12 en cierta posición, que eso ya va a estar determinado por Loki, que es la localización precisa con un número, generalmente un número abultado, digo abultado de 4 cifras, 3-4 cifras, que nos va a dar una precisión casi perfecta de dónde se encuentra la mutación. Ahora bien, esto puede, como dijimos, en cualquiera de los
cromosomas, incluyendo los sexuales, digamos, los XY que tienen todas las células. Ahora bien, toda esta maraña está constituida, este pequeño monio está constituido por una aglomeración, llamémosle así, de una cadena extensísima que es la doble hélice de DNA que conocemos de Watson y Crick, que a su vez está sostenida por algunas proteínas que son las histonas, que vendrían a ser como pequeñas columnas de las cuales se enroscan y van formando como esta pequeña tubuladura de doble hélice. Estas histonas, que antes le llevamos un poco el apunte, ya vamos a ver cómo en la epigenética tienen cierta importancia en todo el mecanismo hereditario de las distintas enfermedades. Pero ahora nos focalizamos en los componentes básicos del ADN, o sea, de la doble hélice, donde vamos a tener las 4 bases nitrogenadas de adenina, guanina, timidina y citosina, o uracilo, y unidos con un azúcar y un fosfato. ¿Ok? Entonces, estas bases van a ir formando pares. Estos pares son muy importantes porque nos van a dar diferentes combinaciones y con estas combinaciones nos van a permitir determinar los codones que después vamos a ver que son las unidades básicas para cada aminoácido para que después podamos realizar o sintetizar una proteína. Ahora bien, ¿qué es el gen? Generalmente nos referimos a un gen cuando a un fragmento de este ADN, que puede ser uno o más fragmentos, que codifica una sola proteína. Una sola proteína, pongámosle la insulina, pero por poner una proteína que conocemos mayormente. Eso va a estar constituido, esa codificación de esa proteína va a estar en el exón. O sea, la información para codificar esa proteína va a estar en el exón. Y puede estar rodeado o separado por algunas zonas no codificantes de esa proteína, que se llaman intrones. ¿Y por qué hago aclaro de esa proteína? Porque ya se sabe que en los intrones se codifican otro tipo de proteínas que van a tener injerencia en la, digamos, en la síntesis proteica o en el comienzo, estimulación o inhibición del comienzo de la síntesis de esa proteína. Y así nosotros tenemos en todo el genoma humano unas 30.000 proteínas. Como dijimos, con esta estructura que vuelvo a mencionar y vuelvo a mostrar las histonas como columnas básicas de este rollo de ADN porque después vamos a ver la importancia en la epigenética. Ahora bien, de un momento a otro comienza esta síntesis proteica y empieza por la transcripción. La transcripción va a empezar por la activación de una enzima, la ARN polimerasa, que va a decodificar y transcribir en el ARN mensajero el código que traemos del DNA. Ahora bien, no solo necesitamos la ARN polimerasa, sino una serie, un conjunto de proteínas importantísimas donde nos van a detectar los comienzos de los exomas y además nos van a permitir activar este proceso o suprimir este proceso. Y como dije, todo este conjunto de proteínas suelen estar sintetizadas o su información suele estar dada en los
fragmentos intrónicos del genoma. Entonces, como dijimos, se une la RNA polimerasa, esa unión empieza a realizar la síntesis del RNA mensajero, conocido como una iniciación, y va luego a seguir en una forma de elongación hasta terminar en el fragmento de 5', 3', y una vez que termina, track, se corta y ya vamos a tener el transcripto de RNA mensajero, que va a tener otro destino, y ese destino va a ser trasladarse hacia el citoplasma. Ahí sí, por los pequeños orificios que vimos en la membrana del núcleo, va a trasladarse este RNA mensajero para generar la transcripción, uniéndose ¿a quién? A la ARN ribosomal. La ARN ribosomal lo que va a hacer es traducir los codones, o sea, identificar los codones con un anticodón, y una vez que este anticodón se una con sus parejas de codones, aportar el aminoácido correspondiente para producir la translación del ARN. Como dijimos, el codón es la unión de 3 bases nitrogenadas que van a dar como resultado un aminoácido. Ahora bien, estos aminoácidos pueden tener un solo tipo de codón, como puede ser la metionina, que es adenina, timina y guanina, o puede ser múltiples, como podría ser la arginina o la serina, que por lo menos lo tenemos con 5 o 6 codones. Un poquito unir el glosario, vamos a decir que el gen es la secuencia de nucleótidos entonces en una molécula de ADN que desempeña una función específica y está considerado como la unidad de una herencia que va a codificar una proteína. Dimos como ejemplo la insulina. El locus es la localización de ese gen, que puede ser en un solo fragmento o en múltiples fragmentos exónicos interrumpidos por pedazos de intrones. ¿Qué es un exón? Es la región del gen que va a cumplir la función de codificación del aminoácido y el control de la información de dicha proteína. Y los intrones, dijimos, una región que, si bien no pertenece a la molécula final del ARN mensajero maduro de dicha proteína, sí va a tener que ver probablemente en todo el sistema de translación de generación y activación o inhibición del mecanismo de generación de la traducción del gen. ¿Qué es un genotipo? Es la constitución genética de una célula o de un individuo, y obviamente el fenotipo es lo que se expresa de ese genotipo, sea normal o patológico, pero es lo que se expresa de ese genotipo. Y el genoma constituye la genética de una especie. Ahora bien, viendo todos estos armados o digamos esta base normal, ahora vamos a ver lo que es anormal. Y la normalidad de un genoma o en un genoma es una mutación. ¿Qué es la mutación? Es el cambio de la estructura de un gen, que va a resultar en forma de variante y se puede transmitir de generación en generación. Y está, por supuesto, causado por alteraciones de unidades de una sola base de ADN o por inserciones de fragmentos de ADN
como vamos a ver más adelante. Entonces, estas sustituciones pueden ser, digamos, estas alteraciones de una base nitrogenada, pueden ser por inserciones, por sustituciones y deleciones, generando aumentos, cambios o disminución de los genes, del código genético de una proteína. Ahora, no solo se pueden hacer mutaciones así de una sola base. Entonces, como dijimos, las mutaciones pueden ser también de fragmentos enteros de cromosomas. O sea, esto por medio de la deleción, la duplicación, la inversión, como vemos en la imagen, nos van a producir alteraciones, obviamente, que pueden abarcar más de una proteína o de un gen. Otro tipo de mutaciones puede ser las mutaciones del promotor. ¿Se acuerdan? Estas pequeñas proteínas que nos estimulaban el comienzo de la transcripción de un gen. Mutaciones en sitios de empalme, mutaciones por repeticiones expandidas. Y obviamente todas estas modificaciones se pueden producir en forma espontánea, randomizadas, o sea, al azar, y generalmente también por causas medioambientales, de las cuales algunas de ellas conocemos, radiación ionizante, químicos, drogas, etcétera, etcétera, pero que muchas probablemente todavía desconocen. Ahora bien, las mutaciones son raras. A ver, yo por ejemplo siempre he tenido la idea, cuando yo estudiaba, de que nada, mi mente tan cerrada, las mutaciones eran solo aquellas alteraciones o aquellas enfermedades que venían congénitas y hereditarias. Pero de golpe, estudiando, uno se entera que la mutación es casi un proceso normal de toda célula en nuestro organismo. Y ni hablemos de las células que tienen mayor capacidad de replicación. Entonces, todas estas mutaciones van a ser supernormales, pero gracias a Dios nuestro organismo tiene un sistema de reparación de estas mutaciones, porque probablemente, si no, estaríamos cambiando de genotipo íntegramente todos los días. Y esa capacidad de reparación llega al 99.9% de los defectos. Y obviamente todas estas reparaciones pueden ser también por escisiones de un solo paso o por mismatch que, digamos, si ustedes se adentran en los libros de genéticas, van a estar mucho más explicadas, que por ahí para nuestro conocimiento en la oftalmología no son tan importantes, pero siempre es bueno saberlo, porque muchas terapias después se pueden aproximar a todo este tipo de cambios o correcciones naturales, sobre todo cuando estamos hablando ahora que vamos a tener una herramienta como el CRISPR-Cas9 que nos va a permitir hacer todos estos cambios probablemente con cierta facilidad. Ahora, como dijimos, nosotros estamos llenos de mutaciones, o sea, la mutación es algo muy común, pero la mutación genética más común es lo que nos permite tener lo que se llama la variabilidad genética. Esta variabilidad genética entre las personas es el cambio en la secuencia de DNA en las células germinales o somáticas. Y esta forma es el polimorfismo de nucleótido único, o conocido como SNP. Es la forma, como dije, más común
de variación genética o de mutación, en la variación de un solo nucleótido, una citosina por una timidina, y ocurre uno en cada 300 nucleótidos de un genoma de 10 millones. Imagínense las posibilidades altísimas que tenemos de que tengamos estas variabilidades o estas variaciones. Ahora bien, no todas las variaciones tienen importancia fenotípica, porque obviamente si el cambio no está dentro de un gen codificante, eso probablemente no tenga una real importancia y no va a alterar la función de esa proteína. Pero los investigadores le han dado mucha importancia, quizás demasiada importancia en los últimos tiempos, tratando de que estas pequeñas modificaciones pudieran predecir riesgos de padecer ciertas enfermedades. Eso lo vamos a dejar más adelante un poco cuando hablemos un poco más sobre las variantes genéticas y la importancia que esto tiene en la expresión de algunas enfermedades o en las enfermedades mismas. Pero todos estos conocimientos que hemos dado básicos se han hecho en base a herramientas que han podido manejar tanto el DNA como el RNA como el producto que son las proteínas, y esto son gracias a estas enzimas que, si bien para el conocimiento propio, quien no ha hecho investigación, no sea de gran importancia, pero sí es importante tenerlas en cuenta y conocer por lo menos algunos fundamentos, porque van a aparecer en muchos de los papers que vamos a estar leyendo, ya que hoy ya no creo que exista paper que no hablen de genética o de terapias o de herramientas de manejo de DNA. Enzimas de restricción, ADN ligasa, ADN polimerasa, transcriptasa inversa y sondas de ADN, son todas herramientas que nos han permitido llegar a producir y a conocer en profundidad y a manejar los fragmentos de ADN y a replicarlos muchas veces en microorganismos. Ahora bien, esto a su vez, una vez que lo hacemos, lo tenemos que ir viendo, y para verlo lo vemos en geles como el Southern o el Northern Blot, depende si queremos ver DNA o RNA, y obviamente ver el producto, la proteína, y a veces medirlas como el Western Blot o la inmunohistoquímica. Y por ahí, además de querer ver, quizás no medir, podemos, o quizás medirla, tenemos el PCR con una sensibilidad importantísima, o la queremos ver en un tejido, entonces tenemos la inmunohistoquímica o la hibridización in situ, de acuerdo que si queremos ver ya la proteína ya producida o el RNA. Simplemente mostrando algunos de estas técnicas que obviamente son de laboratorio, pero que nos han permitido tener la capacidad de estudiar de todas las formas algunos procesos fisiopatológicos de la enfermedad ocular en el caso nuestro. Con el advenimiento de la computación insertado en todos estos procesos, aparatos más complejos como la citometría de flujo, la espectrometría de masa, electroforesis de gel bidimensionales o el microarray, nos ha permitido no solo ver y estudiar una proteína, sino una lista de proteínas en procesos determinados de células, tanto en microambientes normales como en microambientes patológicos, digamos, cuando los exponemos a las células a hipoxia y a todo, digamos, y a distintos insultos o noxas que querramos estudiar. Y realmente esto nos ha permitido tener un insight en todas las patologías, digamos, que nosotros venimos estudiando, y por eso
los diseños también de un montón de tratamientos como son los anticuerpos para bloquear distintos procesos fisiopatológicos, y ahora con las nuevas generaciones de secuenciadores podemos hasta leer y ver los procesos o sea, las mutaciones y las fallas con una precisión bastante significativa, y detectar algunos genes y, por qué no, con algunas terapias poderlas cambiarlas, sea con una terapia génica o con el CRISPR-Cas. Ahora, todo esto es muy lindo porque uno dice, bueno, sí, uno tiene que estar en un laboratorio para entender esto, lo cual nunca viene mal, y realmente yo recomiendo, sobre todo a la gente joven que puede acceder a tener unas bases y un manejo de laboratorio durante su educación, o mejor, durante toda su carrera, porque ayuda a comprender muchísimo, muchísimo lo que se viene, y la importancia de lo que se viene, y ayuda muchísimo a ver con otro punto de vista un ojo. Estoy hablando en fondo de ojo en el caso de los retinólogos como uno, desde el punto de vista fisiopatológico. Ahora, pero cuando estamos con un paciente con enfermedad genética, ¿qué vamos a poder ver más que algunas características de alteraciones visuales? Pero podemos saber algo de la genética sin un test genético, y obviamente hace muchos años se elaboran los pédigrés. Los pédigrés son importantísimos porque nos pueden dar una idea de los patrones de herencia de nuestros pacientes. ¿Cómo se elabora un pédigré? Son estos famosos dibujitos donde se constituyen en cuadraditos, círculos o ahora rombos, para poder señalar los sexos de los individuos que vamos a estar investigando. Y dentro de estas formas se unen por líneas para establecer las relaciones de padre-hijo, relaciones mutuas, y establecer la descendencia. Y a su vez, con otras simbologías sobre o que influyen sobre estos dibujos, poder establecer quién es el paciente que he estudiado, cuándo está el paciente, digamos, fallecido, los afectados, rellenados totalmente, los pacientes que tienen el gen pero no lo padecen, los asintomáticos o los presintomáticos, los pacientes adoptados. Cada uno tiene su nomenclatura que nos va a permitir, obviamente, distinguir en una mirada rápida el patrón de herencia de cada paciente, el cual es altamente significativo a la hora de sospechar cualquiera de las patologías. Y así, como dijimos, se elabora un pedigrí, que generalmente, para elaborar este pedigrí, digamos un pedigrí de este tamaño, es bastante dificultoso en nuestro país, ya que nosotros somos un país con pocas generaciones dentro porque somos muchos hijos de inmigrantes, y muchas veces se corta en la tercera, cuarta generación y no nos pueden indicar, ya que estos ancestros o vienen desde Italia, España o de cualquier otro punto del mundo, pero lamentablemente estos pedigrís llevan mucho tiempo. Yo personalmente no tengo mucho tiempo para elaborar estos pedigrí, por eso trabajo con una genetista. Esta genetista tiene entre las funciones
de elaborar estos pedigrí y es de gran ayuda para el estudio de mis pacientes con enfermedades hereditarias retinales. Entonces eso nos van a dar todas las formas de herencias que vamos a conocer, como las autosómicas dominantes, donde un gen va a ser dominante o una mutación va a ser dominante sobre otra. Generalmente gen mutado, quien tiene un gen mutado en uno de los alelos va a padecer la enfermedad, y quien no tiene ninguno de los genes mutados en los dos alelos no la padecerá. Pero esta posibilidad obviamente nos facilita en saber de quién es afectado, puede transmitirlo en un 50% de los casos. En caso de casarse con alguien que no tenga el mismo gen mutado o la misma mutación, o una mutación en el mismo gen en diferente locus que nos pueda dar algún tipo de mutación similar. Pero quien chico mutado o el paciente mutado puede transmitirle este gen, realmente va a padecerlo. Y es por eso que la heredabilidad es tan alta como el 50%. Una cosa que me gustaría hablar, ya que estamos hablando de los patrones de herencia, como a nosotros nos enseñan estos patrones de herencia, uno cuando está en el consultorio tiende a hablar de más con el paciente, no porque uno hable más, sino porque el paciente generalmente de este tipo de enfermedad, tanto el paciente como el familiar, nos va a preguntar, nos va a decir qué posibilidades hay de que si yo tengo un chico tenga o padezca esta enfermedad. Eso ya se llama un consejo genético, como yo probablemente lo voy a mencionar un poco más adelante. Les voy a decir que eso en la Argentina el oftalmólogo no lo puede dar. Es por eso que de nuevo me apoyo en una genetista, en este caso yo tengo una genetista mujer, pero digamos puede ser el genetista más conocido que tengan ustedes, y son solo ellos los que pueden dar los consejos genéticos. En la Argentina es ilegal que el oftalmólogo dé un consejo genético. La forma de herencia autosómica recesiva se expresa solo cuando ambas copias son las mutadas. Entonces, el alelo recesivo solamente se va a combinar cuando hay otro alelo recesivo. Entonces, muy probablemente las posibilidades de herencia de esto obviamente disminuyen significativamente. Luego tenemos las ligadas al sexo. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos cromosomas o aquellas mutaciones que están localizados sobre el X o el Y o el XX, y los varones afectados pasan la enfermedad a todas las hijas, pero a ninguno de sus hijos en el caso de la dominancia ligada al X, y las mujeres heterocigotas afectadas, casadas con varones no afectados, pasan la enfermedad a la mitad de sus hijos e hijas. Ahora también puede ser que la herencia ligada a X sea recesiva. Entonces va a haber mucho más hombres que mujeres que muestren el trastorno, y todas las hijas de un varón afectado van a ser portadoras. Y ninguno de los hijos de un varón afectado mostrará el trastorno o son portadores. También existe la herencia codominante, donde hay dos versiones diferentes, alelos, de un gen que puede ser expresado, y cada versión hace que una proteína sea ligeramente diferente. Ambos alelos influyen en este rasgo genético y determinan las características de la enfermedad. La herencia mitocondrial, como le dije, cada mitocondria posee un fragmento
de ADN mitocondrial, donde pueden existir mutaciones como cualquier ADN, y estos trastornos mitocondriales pueden aparecer en todas las generaciones de una familia y pueden afectar tanto hombres como mujeres, pero los padres no lo van a pasar a esa herencia. Y sí, la madre. ¿Por qué? Porque solo los óvulos tienen mitocondrias y no los espermatozoides. ¿Qué es la expresividad variable y la penetrancia reducida de un gen? La penetrancia se va a referir entonces a la proporción de personas con un cambio genético particular que exhiben signos y síntomas de un trastorno genético. Si alguna persona con mutación no desarrolla características de la enfermedad, se va a decir que esta condición ha reducido su penetrancia. La expresividad variable, por otro lado, se refiere a la variedad de signos y síntomas que pueden ocurrir en diferentes personas con la misma enfermedad genética. Nos ha pasado de tener hermanos con enfermedades autosómicas dominantes. Yo tengo una familia enorme de retinitis pigmentosa, sin embargo, la expresividad varía entre algunos de estos hermanos. Algunos siendo más agresivos, quedan ciegos antes que otros, por ejemplo. Al igual que con la penetrancia reducida, la expresividad variable es probablemente causada por combinación de factores genéticos y ambientales. Acá viene la epigenética, y la mayoría de las cuales todavía no han sido identificadas, pero la verdad que ha abierto todo un capítulo de estudio. Un término que lo van a escuchar bastante frecuentemente y sobre todo en algunas alteraciones oculares, digamos que vemos con, no digo mucha frecuencia, pero alguna frecuencia como el albinismo, es la pleitropía, que es la producción por un solo gen de dos o más defectos aparentemente no relacionados, o sea, que pueden alterarse el ojo, el pelo, la piel y un montón de otros órganos. Ya llegando al final de los tipos de herencia, existen herencias digénicas y trialélicas. Las digénicas es un mecanismo que ocurre cuando se requiere la interacción de dos genes para la expresión de un fenotipo. Cada vez se está estudiando más sobre este tipo de influencia y estos tipos de genes, cómo se comunican, porque a veces estas mutaciones están en distintos cromosomas y sin embargo son necesarias para producir la enfermedad. Y los trastornos trialélicos es cuando el individuo afectado porta los tres alelos mutantes entre los dos genes. En cualquier patrón de herencia, los individuos no afectados pueden tener mutaciones y una mutación en cualquiera de los genes o una mutación en cada uno de los genes. Y esto van a dar las distintas características de herencia trialélica. Los rasgos poligénicos son características cuyos fenotipos se ven influidos por más de un gen. Y acá puse el color del iris. Es uno de los prototipos, de los ejemplos de los rasgos poligénicos más conocidos en la oftalmología. ¿Qué es la variabilidad genética? Ya algo hablamos de los SNPs. Bueno, la variabilidad genética se refiere a la variación de los genes pequeñísimas que determinan poblaciones o especies. Acá he puesto una especie o tres especies de felinos, que incluye que digamos, se pueden transmitir, digamos, en las características como puse acá en los felinos, pero podría ser el color de los individuos.
y están determinadas por una mutación única que se conoce como polimorfismos de nucleótido único o SNPs. Lo van a conocer más como SNPs. Estas variaciones son muy comunes entre las personas y es el cambio simplemente de una base por otra y ocurre uno en cada 300 nucleótidos, o sea que es más que común en nuestros 10 millones de nucleótidos que tenemos en un genoma. Y pueden actuar como marcadores para identificar un gen. La literatura, la verdad, le prestó muchísima atención porque estos SNPs se creen que podrían intervenir en, digamos, cuando están presentes en zonas reguladoras del gen, tener un papel que altera la función del mismo y determinar no solo el tipo de enfermedad o la presencia de la enfermedad, sino el comportamiento de distintas enfermedades. Y es por eso que estos SNP se tratan o se han tratado de identificar para ver si se pueden predecir riesgos de padecer ciertas enfermedades o no solo eso, de responder en forma distinta a distintos tratamientos. Por último, en esta parte ardua y básica, vamos a entrar un poquito en la epigenética, que sería el estudio del epigenoma, o sea, unas modificaciones reguladoras de la cromatina que se relacionan con el recuerdo de estímulos pasados sin que necesariamente implique la herencia mitótica o meiótica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver ahora sí cómo depende de cómo estén estos cromosomas, porque pueden estar en dos formas, empaquetadas o expandidas, que también es denominado activa o inactiva, o mejor dicho, inactiva y activa respectivamente. Cuando está empaquetado está inactivo, cuando está expandido está activo, van a ser susceptibles a distintos cambios, que estos cambios pueden luego darse. Entonces estas modificaciones del genoma covalentes van a alterar la estructura, como dije yo, expandida o contraída, y por ende la función, porque si expandidas están activas y son susceptibles a distintos cambios, siempre que hay un cambio va a dar la chance de haber una alteración de la función. Entonces, esto no solo nos permite entender algunas de las influencias que podrían tener durante nuestra vida, o no solo nuestra vida, sino durante la gestación, algunas alteraciones en el medio ambiente. Y cuando yo hablo del medio ambiente, es medio ambiente general o particular, o sea, orgánico o micro medio ambiente. Todos esos cambios pueden influir dentro de la expresividad de un gen. Y ya vamos a ver. Realmente es apasionante. Y después se verá cómo nosotros también quizás podemos estar haciendo cambios si estos genes están activos o desactivados, probablemente mediante medicación. En una palabra, que el gen esté activo o inactivo, la epigenética, a ver, o por lo menos yo me lo quiero imaginar así, está estudiando la posibilidad que tiene el gen o los cambios químicos que necesita un gen para encenderse o apagarse. ¿Qué quiere decir? Hay una cosa muy lógica. No todos los genes están encendidos en todo momento de la vida, porque si no seríamos una unidad monocelular. Hay una pregunta que uno se tiene que hacer tan básica como cómo somos nosotros un grupo de órganos, cómo salimos de dos
de una misma célula podemos salir una estructura tan compleja como es un ser humano? Bueno, se cree que gran parte de esa respuesta es el encendido y apagado de los genes en el momento justo, en el medio justo. ¿Cuáles son los mecanismos de encendido o apagado? La metilación del ADN, por ejemplo, la modificación de histonas, que nos va a remodelar la cromatina, los silenciamientos génicos mediados por el ARN no codificante, que ya vamos a ver que son pequeños fragmentos que están situados en el citoplasma y que tienen la capacidad de silenciar algunos fragmentos de ARN mensajeros, y algunos otros mecanismos que todavía vamos a tener que seguir estudiando. La metilación de ADN lo vamos a reconocer en la literatura cuando en los vertebrados ocurre típicamente en los sitios citosina, fosfato, guanina, o en las siglas C, P minúscula, G mayúscula, y da como resultado la conversión de la citosina en 5-metilcitosina. Aparentemente esto está encargado por una enzima que es la actividad de esta enzima nos va a dar la actividad de cambios epigenéticos, que es la DNA metiltransferasa, que transforma el CpG en metil-CpG. Entonces, la metilación es importantísimo a la hora de la expansión o la activación de un gen o inactivación. Un gen muy metilado influye en la transcripción y proporciona la estabilidad genómica, o sea, inactiva, empaqueta a la hélice genética. La acetilación y desacetilación de las histonas, que son las proteínas o columnas vertebrales donde se rosca la doble hélice de DNA, también es importantísimo para la activación. Se dice que la acetilación de dichas histonas hace que se expanda el cromosoma o el DNA, y esa expansión la tenemos como fenómeno de activación, ¿entiendes? Y entonces susceptible a todos los cambios que se le pueda influir en el ADN. Entonces, todas estas modificaciones que pueden tener impacto en la estructura de la cromatina y la accesibilidad de DNA, la van a producir estas, acetilaciones de histonas, y se pueden regular los principales procesos relacionados con la cromatina, incluida transcripción, replicaciones, reparaciones de DNA. Entonces adquiriría un paso importantísimo en el estudio y el entendimiento de esto para poder intervenir en todo este tipo de modificaciones para, tanto modificar eventos patológicos como, curar ciertas enfermedades. Se ha demostrado que, por ejemplo, todos estos cambios de acetilaciones se modifican durante el envejecimiento y las enfermedades retinales relacionadas con la edad. Y pensemos en la degeneración macular relacionada con la edad, que si tenemos tiempo vamos a hablar en otro momento. La tercera regulación que les dije es a través del ARN no codificante o el microRNA, que son pequeños genes de 22 nucleótidos que andan dando vuelta ahí por el citoplasma,
y que funcionan como moléculas guía en el silenciamiento génico post-transcripcionales. Entonces, últimamente, en la oftalmología se ha identificado una gran cantidad de regulaciones génicas a través de ARN no modificantes, y ustedes lo van a ver como MI o MIR, y con números, MIR 31, 150, 184, que tendrían que ver con la neovascularización, el 23 que tendría que ver con la apoptosis del RPI, el 155 que modularía respuesta del RPI a estímulos inflamatorios, el 9, el 125B, el 155 que serían mecanismos patogénicos comunes en la deficiencia del gen de CFH, que sabemos que es una de las mutaciones más importantes en la producción de la degeneración macular relacionada con la edad. En una palabra, cada vez se hace más intrincado, pero estamos con capacidad de descifrar la influencia y la interconectividad entre el tejido, los mecanismos químicos, la genética y la inhibición o estimulación o falta de inhibición de estos genes. Entonces nos muestra cada vez más la complejidad que hay en cada una de nuestras enfermedades, que uno siempre cree en una forma muy simplista que lo podemos solucionar con una pastillita, con una inyección, o aún así con alguna cirugía. Entonces, realmente cada vez uno entiende más los sistemas complejos. Esto no es tema de esta charla, pero sí creo que les recomiendo a la gente que escucha este tipo de charlas donde estamos hablando de la complejidad de nuestros genes y cuánto interfiere en nuestra expresividad como seres humanos, tanto patológica como no, que estudien un poquito el sistema complejo y verán la relatividad que cada uno tiene, incluso cuando uno interviene un organismo en una única vez o en varias veces. Simplemente les dejo en inquieto. Entonces, como les dije yo, la epigenética nos podría alterar, o yo por lo menos vuelvo a repetir, cuando uno refiere a uno, es realmente lo que yo pensaba cuando empezaba a leer de epigenética, que eran todas las causas ambientales que nos podían modificar la expresividad de un gen. Y en realidad esa es la parte de la epigenética que menos se conoce. La que más se conoce y la que más se ha estudiado y por la cual más se ha descifrado es cómo el microambiente durante la embriología, o sea, la concepción o los cambios postconcepcionales en la panza de la madre, esta epigenética nos ayuda a estructurarnos y estratificarnos de una célula única a un conjunto de órganos súper complejos que son los seres humanos. En el caso de la retina, una cosa tan pequeña que sabemos que está estructurada principalmente por 5 tipos de neuronas y por células gliales, como son las células de Müller, esto se va formando, ahí está la imagen de una retina y su complejidad. Esto se va formando en las etapas embriológicas, caracterizando por la expresividad en distintos momentos de distintos genes, acá en el costado derecho, todos expresados, importantísimos, que en el momento justo se prendan y o se apaguen para que podamos tener una retina normal. Algo que parece tan simple, explicado por una forma tan compleja de una orquestación de
de, de genes, como si uno tuviera una sinfónica y en un momento un instrumento tiene que preponderar con otro para generar esa armonía de la constitución de una retina normal. Algunos de los genes que siempre conocemos o que más conocemos, el PAC6, el RAX, el SIX3, el LHX2, que inician la copa óptica tan temprano como el día 8. O sea, si se activan esos genes o si se switchan on, puede empezar a generar una copa óptica, si no, no la vamos a poseer. Pero también durante toda la fase, acá lo vemos en etapas de día generalmente embriológicas y postembriológicas, seguramente estos son ratones, vamos a ver cómo se van desarrollando en distintos tiempos las distintas poblaciones de células que constituyen la retina, que obviamente vienen todas de células no caracterizadas denominadas células madres. Ahora, esas células madres en algún momento se tienen que caracterizar y diferenciar. Entonces, esto también se cree que la posibilidad de que esta cromatina se abra y que se modifique nos pueden conducir a distintas fases de la enfermedad, a distintas progresiones de enfermedad, y las variaciones en la accesibilidad de la cromatina van a predecir distintas etapas del desarrollo de la retina, pero también del desarrollo de las enfermedades en la retina. Entonces, hoy la enfermedad la tenemos que ver no solo con el fenotipo y la genética, sino el fenotipo, la genética y la epigenética. Y eso, si nosotros pudiéramos entender cómo interactúa en cada individuo esta enfermedad, quizás estas tres dimensiones, quizás vamos a tener una caracterización personificada de la enfermedad de ese paciente y también quizás, ¿por qué no?, las posibilidades de influenciar en esa enfermedad para que la enfermedad sea más leve o incluso poderla curar. ¿Qué patologías oftálmicas pueden estar influenciadas por la epigenética? Nada más que la queratitis, la amblyopía, la miopía, la catarata, el retinoblastoma, la retinopatía diabética, el PBR, el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad, y estas son las únicas que se están estudiando hasta el momento. Pero probablemente también van a tener influencias sobre otras enfermedades mucho más genéticas, como la expresividad de las variables de, ¿cómo se dice?, de enfermedades en una mutación, como puede ser la retinitis pigmentosa, y lo que hablé antes, cuando tenemos 5 pacientes con la misma mutación y con distinta expresividad del gen, probablemente algo podría tener en que ver que algún cambio epigenético en algún punto de su historia padeciendo la enfermedad. Entonces, el juego realmente, la genética está abierto para todo. Y tan abierto está que se cree que la epigenética va a intervenir dentro de la terapéutica. Y el potencial translacional de la epigenética, de los conocimientos de la epigenética, va a estar en última instancia dentro de la disección de las variables, de conocer estas variables reguladoras no codificantes del genoma y las posibilidades que las podamos cambiar, no solo en el momento de la concepción o de la embriología, sino también, porque hay muchos estudios y muy interesantes que también les recomiendo que si tienen tiempo los busquen, también en
hay pruebas retrospectivas de estos cambios epigenéticos y cómo han influido en la expresividad en poblaciones de distintas enfermedades. Entonces la epigenética puede, digamos, alterar o ayudarnos a entender la biología molecular humana, las enfermedades, la genética y la epidemiología de distintas enfermedades, y con ello en una de esas, no digo alterando, pero trastocando o tocando, nos podrían llevar a nuevos conceptos terapéuticos que todavía están impensados en nuestra cabeza. Muy bien, ahí terminé un poco la parte básica y ahora nada, mencionar brevemente cómo uno maneja un paciente con enfermedad de transmisión de genética ocular. Las alteraciones genéticas cada vez son más frecuentes, si bien siempre nosotros tenemos como alteraciones genéticas aquellas enfermedades raras que en nuestro consultorio va a venir muy de vez en cuando. Yo les voy a demostrar por qué la genética y empezar a pensar en genética cada vez tiene que ser menos raro con cada uno de nuestros pacientes que vamos a atender. Cuando uno se hace la pregunta, ¿cuánto de mi práctica diaria veo con patología ocular genética? Es muy común que me lo hagan los residentes. Se entra y dice, oh, doctor, sí, bueno, pero ¿cuántos pacientes va a haber usted con enfermedad genética? Y yo siempre, la primera respuesta le digo, enfermedad genética, así como me la estás preguntando, seguramente tengo muchos. Tengo la suerte de tener muchos pacientes, más de 400 pacientes. Enfermedades hereditarias, retinales, tengo más de 400 pacientes. Ahora, pacientes con alteraciones genéticas que se traducen en patología ocular veo todos los días. ¿Por qué? Porque si me viene un paciente así, yo creo que estamos hablando de un paciente en donde la genética interviene en el desarrollo de esta enfermedad. Y esto lo conocemos bien, y todos los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad y la importancia de más del 70% de la fisiopatología de esta enfermedad se viene de una o más mutaciones genéticas o variables genéticas que es muy importante conocer, porque incluso, digamos, uno les tiene que estar diciendo al paciente y a sus familiares que deben controlarse porque tienen la chance de padecer este tipo de enfermedad. Pero si me viene un paciente así con glaucoma, además de que derivo al especialista en el mismo, también estamos hablando de un paciente que tiene una gran influencia genética, no solo en padecer la enfermedad, sino también los comportamientos de la enfermedad. Uno sabe que cuando tiene hijos de pacientes con glaucoma, que han quedado ciegos por glaucomas muy agresivos, uno tiene que tener más cuidado en el manejo de ese paciente. Obviamente, vuelvo a repetir, no es mi especialidad y uno lo deriva, pero siempre cuando tiene un plan de residente siempre les enseña la posibilidad de heredar también la agresividad de la enfermedad. Ahora bien, ¿y si se me viene un paciente con diabetes? Y la cantidad de LOCI que se han descubierto en los pacientes diabéticos, muchos de ellos asociados, muchas de ellas variables asociadas con la predisposición de tener la retinopatía diabética, cada vez es mayor, y la cantidad de artículos cada vez mayor. Y por supuesto, si vemos un Stargardt o cualquier de las retinopatías hereditarias, tanto sea maculopatía o retinopatías hereditarias, sabemos bien claro que tienen un perfil genético más que marcado. Pero no son las únicas, y eso cada vez más lo tenemos que recordar en la cabeza.
Ahora, estas últimas, que son las consideradas retinopatías hereditarias, hay estudios en América Latina, Asia y África, donde se reveló que estas enfermedades genéticas causan una importante cantidad de ciegos infantiles. Entre el 11 y 39% de los alumnos de escuelas para ciegos tienen algún tipo de esta enfermedad. Y aprender también que podemos tener enfermedades hereditarias que no nos llevan a la ceguera, pero siguen siendo hereditarias, como las discromatopsias, que no nos traen problemas muy serios, pero que uno, cuando tiene un paciente, debe explicar el origen genético y la posibilidad de que gran cantidad de personas, sobre todo pacientes varones, tengamos algún tipo de cromatopsia. El médico, cuando se enfrenta a un paciente con una enfermedad hereditaria retinal, tiene que hacer una examinación minuciosa. Como le dije, si no tiene una genetista, hacer un pedigrí, o por lo menos el pedigrí no se tiene que hacer en una sola vez, ir haciendo un primer pedigrí. Después muchas veces yo les daba, digo, antes de conocer una genetista, que me hagan un papel y que me pongan los nombres, padre, madre, tío, bla, 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 y que ellos me traten de hacer un árbol genealógico, y para después yo llevar a casa y poder hacer un pedigrí más tranquilo y no perder tanto tiempo en el consultorio. Hoy, una cosa importante es hacer un estudio diagnóstico, digamos, clínico completo, pero además expresarle a los pacientes la necesidad de estudios complementarios. Ahí suele haber una gran cantidad de problemas, por lo menos en mi casuística, uno tiene una gran cantidad de problemas porque muchos de ellos, de estos pacientes, tienen pocos recursos, obras sociales que no le cubren, y la importancia de hacer todos los estudios que uno pueda tener es prioritario, porque en cualquier cosa o caso que uno tenga que determinar después cuando tenga un resultado de un test genético, puede adquirir una vital importancia en el diagnóstico preciso de una enfermedad. Ahora bien, todo esto lo tenemos que manejar con un cuidado, eh, ¿cómo te diré? Impecable. ¿Por qué impecable? Porque muchas veces nos vienen pacientes, familiares abatidos, diciendo que tengo una enfermedad genética, me dijeron que tengo una enfermedad genética, que no tengo cura y que me voy a quedar ciego, y cuando uno le pregunta qué tipo de enfermedad tiene, ni siquiera sabe. Entonces, difícilmente, si no tiene un diagnóstico preciso, va a tener la posibilidad de tener un pronóstico tan ominoso, pero la angustia no se la saca a nadie al paciente. Entonces hay que ser muy cauteloso a la hora de hablar. A veces las preguntas de los pacientes o de los familiares de los pacientes pretenden que uno diga lo que no puede decir por desconocimiento su mayoría de las veces, y no tener miedo de consultar o de derivar a gente que maneje este tipo de enfermedades mucho más frecuentemente. Como le dije, tratar de generar un linaje. Si no tiene un genetista, genérenlo ustedes, hagan que los pacientes hagan los deberes y que los pacientes se sientan involucrados en el diagnóstico de su enfermedad. Les da realmente una posibilidad de participación que, lejos de mostrar alguna debilidad entre la relación médico-paciente, la fortalece, y se sienten parte. Realmente es hasta, como diré, muy agradable poder compartir estas cosas con los pacientes, y para ellos es muy tranquilizador que uno tenga confianza en ellos. Si uno puede guardarlo en la historia clínica, hoy con las historias clínicas, ¿cómo se dice?
computarizadas son más complejas, guardar todos estos diagramas, pero sería óptimo. Una cosa importantísima, en el 2013 me acuerdo haber ido a una charla en el Arbo donde Brahman decía que en manos expertas, ¿no es cierto?, la diferencia entre los diagnósticos de retinitis pigmentosa y los test genéticos vacilan y varían en 9.6%, o sea que el 9.6% de errores diagnósticos cuando se confirmaron con el test era realmente alto en manos expertas, estoy hablando, y a veces tenían que cambiar hasta el patrón de herencia. Y esto yo creo que es lo más importante, que lo aprendí escuchándolo a nada más y nada menos que a Edwin Stone, que seguramente tanto el paciente como los familiares nos van a presionar para ver si podemos llegar a un diagnóstico, y Edwin Stone siempre decía que él con una primera visita no podía llegar ni al 30% de los diagnósticos, y eso que la experiencia que debe tener Edwin Stone me resulta difícil encontrar a alguien que tenga una experiencia superior. Eso hace de que si uno no tiene, con todos los datos que le han dado en una primera visita para ponerse a hablar, la verdad hay que decirle, no sé, faltan datos, faltan estudios y por qué no, falta un TGN. ¿Y qué hacemos entonces? O lo referimos a un especialista en genética o a alguien especialista en genética ocular. Hoy los genes que se vienen descubriendo son cada vez o identificados cada vez mayores. Acá hay solo hasta el 2019, les aseguro que en el 2022 han aumentado, los genes mapeados son aún más, y eso se traduce en que cada vez los test genéticos tienen mayor cantidad de genes o abarcan mayor cantidad de genes y nos posibilita hacer mayor cantidad de diagnósticos. Ahora bien, guarda, porque no es la solución de todo. Se dice que un test genético nos puede acercar solamente en un 70% de los casos a un diagnóstico, y luego de una buena interpretación, y obviamente siempre y cuando se haga en laboratorios serios que puedan darnos fe de que el análisis es correcto. El diagnóstico molecular nos puede ofrecer a una familia una confirmación del diagnóstico, pero sobre todo a nosotros, una definición del riesgo de recurrencia, la posibilidad del futuro de diagnóstico prenatal e incluso el potencial de ensayo de tratamiento. Ahora bien, recuerden, por más que tengamos un diagnóstico verificado y confirmado por un test genético, nunca demos consejos genéticos. Eso lo debe hacer un genetista. Ahora, tratemos de evitar algunos test genéticos que se pueden comprar en internet. Tratemos de buscar laboratorios serios, pero para tener e interpretar estos test genéticos debemos ser ordenados y interpretarlos correctamente y con responsabilidad para evitar hacer daño, porque esto requiere un cuidadoso conocimiento de las capacidades de la limitación de las pruebas genéticas, y hay que explicárselo al paciente incluso antes de hacer los test genéticos, así como la capacidad y experiencia para dar buenos consejos de un genetista. Por eso que siempre trata de trabajar con un solo genetista que entienda las repercusiones en las enfermedades oculares. He tenido algunas malas experiencias en el pasado y gracias a Dios al trabajar con gente incluso mucho más joven que uno y mucho más actualizado que uno, y que ha tenido interés en el estudio de estas enfermedades hereditarias oculares,
las experiencias han sido superadoras. Recordemos que todos estos test se necesitan laboratorios serios y que cuestan en su mayoría mucha plata, salvo algunos programas que hemos tenido acceso y que en estos momentos probablemente se están cortando, que eran en forma gratuita. Incluso con todo el diagnóstico, los antecedentes y las pruebas genéticas, por favor, manejar esto con mucha cautela por las influencias emocionales y prácticas que se dan. Un diagnóstico de una persona que viene a cambiar un anteojo y que de golpe uno le tiene que informar que tiene un Stargardt, no se puede hacer torpemente, porque la mala praxis, digamos, con solo las palabras pueden ser realmente graves. Entonces, ese es el gran problema de manejar estos pacientes, que generalmente ninguna consulta lleva menos de media hora o 45 minutos. No tomemos decisiones solos, por favor, tratémoslo de hacer en un equipo multidisciplinario. Simplemente acá para informarle algunas recomendaciones de testeo de un paper ya en este momento viejo, de 2012, pero todavía muy update, de Edwin Stone, para que vean. Y recordar que hoy con internet se puede averiguar dónde hay test genéticos y accesibilidad a test genéticos. Cada uno puede tener una relación preferencial con algún laboratorio en el extranjero, pero uno puede entrar a todas estas páginas y buscar el que le ofrezca un test serio y más económico, o que tenga un sistema más accesible. Incluso ahora laboratorios internacionales que tienen representación acá en la Argentina pueden tener facilidades para ciertos pacientes y detecciones, y los programas, como hemos tenido últimamente, gratuitos, también estar al tanto, que realmente nos dieron muy buenos resultados. Las pruebas genéticas se definen, diríamos, en 5 puntos importantes. La clínica, no nos olvidemos, ¿no? A ver, hacer pruebas genéticas sin clínica, esto no es, a ver, le pidamos una glucosa por las dudas. No. Si tenemos clínica que nos hace sospechar seriamente las enfermedades genéticas, pedir una prueba genética es útil. Ahora, si no tenemos idea de qué tiene el paciente, no es una prueba para pedir, para ver si, ¿ok? La investigación molecular de muestras de ADN genómico a partir de uno o más individuos, eso es también importante. Si tuviéramos la posibilidad de no solo analizar los pacientes que tienen la patología, sino a sus familiares, sería una cosa extraordinaria. En nuestro país, por lo menos en mi casuística, muy difícil, pero espero llegar el momento en que pueda vivir y realizar este tipo de estudios. Digamos, hoy los laboratorios serios de análisis de pruebas genéticas estudian los datos moleculares en un contexto de bibliografía publicadas y bases de datos públicas, utilizando métodos estadísticos. Existen esta gente que hace estadística, bioestadística. Acá en Córdoba por lo menos había un bioestadista que creo que ahora está en el extranjero, realmente muy bueno, pero si no, cada una de estas instituciones serias deben tener bioestadistas que permitan digamos, corroborar los datos moleculares con toda la bibliografía publicada, y si no, lo tendremos que hacer nosotros.
La interpretación de los datos en el contexto de hallazgos clínicos, por eso es muy importante cuando nos llega la data, a mí muchas veces me la traen los pacientes, me dicen, y no, uno generalmente le dice, discúlpame, y nada, no lo puedo hacer interpretar, digamos, en 2 minutos al frente tuyo si no querés que cometa grandes errores. Ya es bastante complejo, entonces hacerlo tranquilo, uno tiene que terminar el día o irse a su casa y poder hacer una buena interpretación en el contexto de los hallazgos clínicos. Muchas veces no teniendo mucho tiempo, por eso muchas veces uno inventa proyectos de investigación, no que inventa, sino que idea proyectos de investigación justamente para que nos fuercen a hacer un análisis más riguroso de todos estos resultados. Y por último, la orientación de los pacientes con los resultados interpretados y sus implicaciones. De nuevo, yo involucro al paciente, involucro a los familiares para que hagan. ¿Qué se hace con, a ver, tengo un paciente con una enfermedad, aunque sea autosómica dominante, que tiene un hermano más joven que ve, pero sigue siendo menor de edad? ¿Se le pide o no se le pide un test genético? Siempre está la posibilidad que uno lo pida, o muchas veces los familiares le presionan. Yo tuve los otros días una presión de los familiares de una madre, y yo le dije que, número uno, que no tenía tratamiento en la enfermedad, entonces ¿por qué pedir un estudio preventivo presintomático? Que probablemente el chico que no estaba en edad de decidir no lo podía decidir si lo quería saber o no. Entonces, la otra cosa que cuando ella me insistió es que no lo puede hacer solo, lo tiene que estar la madre y el padre, para tomar una decisión de esa envergadura. Y aún así yo siempre trato de desalentarlo. Cuando un médico puede aumentar la detección de manifestaciones tratables de la enfermedad, sí lo voy a pedir. Muchas veces a mí me pasa de que tiene enfermedades o sospecho de enfermedades que algunas vitaminas o alguna forma de alimentación puede serle perjudicial, entonces por ahí o se las evito directamente o pido el estudio para corroboración de algún diagnóstico y allí con el pretexto de tratar de no empeorar la enfermedad o de dar algún consejo para que no empeore la enfermedad. Cuando el individuo tiene un riesgo, cuando los individuos en riesgo desean ser informados para tener decisiones reproductivas o elegir carreras en el momento de su vida. Bueno, eso también es más controversial. De todos modos, de nuevo, tengamos pensado bien en mente que muchas veces estamos tratando con poblaciones vulnerables, necesitamos tener consentimientos y que los padres estén los dos presentes. La prueba en paralelo de varios Lokis, bueno, que es la secuenciación completa de exoma, es carísima. Digamos, acá es muy poco probable que se pueda hacer, por lo menos, y tiene supuestamente algunas ventajas teóricas de reducción de costo por locus de la prueba, la reducción de dependencia de un diagnóstico clínico preciso y específico y facilita el descubrimiento de nuevos genes causantes de la enfermedad. Se puede dar en enfermedades raras, la verdad que yo no he llegado a este punto de evolución porque muchas veces me cuesta encontrar que pueda conseguir los fondos para un test genético común y corriente. Ya llegar para una secuenciación de exoma completo a veces es mucho más complejo, al menos que algún laboratorio amigo con algún profesional extranjero esté interesado en la enfermedad.
Limitaciones de la prueba sin foco en la práctica rutinaria, la gran cantidad de secuencias en el genoma incompletamente caracterizado, el costo de análisis de cada vez que hacemos estos estudios, la incapacidad de determinar el origen de alelos recesivos potencialmente sin también probar hacer el test a los otros familiares, y ni hablemos del costo financiero y psicológico de los pacientes. A pesar de lo anterior, cuando una enfermedad clínica es causada por múltiples genes diferentes, a menudo es mejor para ordenar una sola prueba que todo un panel de pruebas, porque viene panel de 280 y de 320 genes. Entonces, por ahí puntualizarlo cuando ya sabemos que puede ser un síndrome de Usher por la clínica, una amaurosis congénita de Leber o una retinitis pigmentosa no sindrómica, y tenemos el patrón de herencia, es mucho más barato y efectivo, porque nos pueden salir otras variables que también nos van a hacer mucho ruido y problemas cuando tengamos que interpretar los estudios. Y ahora sí, hablar de la enfermedad un poquito de la monogénica versus las complejas. Como dijimos, algunas son causadas por la mutación de un solo gen y otras pueden, como la enfermedad de Bett, y otros trastornos son causados por la interacción de variantes múltiples y el medio ambiente, como puede ser la degeneración macular. Consejos: estos pacientes últimos se están vendiendo muchos test para la degeneración macular y evaluar, que dicen predecir la posibilidad de padecer dicha enfermedad. No los recomiendo. Vuelvan a leer el artículo de Edwin Stone que estaba en la clase en la Ophthalmology 2012. Importante cuando tengamos test, proporcionar el informe prueba genética al paciente, porque es del paciente, no es nuestra. Evite pruebas genéticas directas o al consumidor y ordenar las pruebas lo más específicas. Evite pruebas genéticas de rutina para los trastornos genéticamente complejos. Evite las pruebas menores asintomáticos para los trastornos intratables, y no hacer nada de esto sin un genetista atrás. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esto fue todo por hoy y por este módulo. Espero que les haya gustado.